Inicialmente, para darles un tratamiento adecuado a los datos, nos vamos a apoyar de nuestra bitácora y vamos a registrar algunos de los datos que pudimos rescatar en las etiquetas originales de los frascos en los cuales depositamos a nuestros ejemplares. Para esto hay que sacarla del alcohol. Recuerden que está escrita con tinta china de un plumín especial, por lo que no es vulnerable al solvente que es el alcohol. Ahora aquí tenemos diferentes tipos de datos, los cuales ya deberíamos tener en nuestra bitácora, pero si nos hace falta alguno, podemos completarlo. En este sentido, tenemos que atender a diferentes tipos de datos, como lo que van a ser el número de colecta que tenemos que darle a este pequeño conjunto de ejemplares o un solo ejemplar. Ahora, también se tiene que rescatar lo que es la hora de colecta o de recolecta de una forma más correcta. El método de captura, en ese sentido podemos decir que fue captura directa por alguna trampa, al utilizar una red aérea, una NTP-80, etc. El hábito es el que corresponde a qué área del territorio en el cual habita el ejemplar o organismo cuando está vivo frecuenta. Es decir, si es de hábito terrestre, es que prefiere la zona edáfica o el terreno libre que está en su hábitat. Si fuera volador, lo hubiéramos capturado con otro tipo de trampa. Ahora, la descripción, podemos anotar ciertos aspectos de nuestro ejemplar para poder determinarlo posteriormente. Si es que ya contamos con alguna clave en campo, ya habremos registrado lo que sería el orden al que pertenece, la familia y en dado caso incluso podemos llegar a la especie. Y podemos anotar la clave de la cual nos ayudamos para esto. También tenemos que asegurarnos de haber anotado el nombre de la localidad en la cual lo encontramos. En este caso es un ejemplar que fue recolectado en el Morro de la Mancha, en Actopan, Veracruz, y con eso procedemos a anotar las coordenadas de este punto geográfico para tener certeza de dónde se está encontrando cierto organismo. La altitud también nos da información sobre la presencia de cierto organismo, ya sea que solo se limite a este intervalo de altitud o puede estar presente en unos intervalos mucho más grandes. Y según nuestro estudio podemos obtener información valiosa. El clima también va a ser importante registrarlo, dependiendo de dónde estemos. En este sentido podemos anotar que fue cálido subhúmedo y acompañado de esto el tipo de vegetación. Aquí podemos ver que fue un bosque de manglar. Ahora hacemos a un lado esto y nos disponemos a recuperar lo que es la etiqueta original, manejarla con cuidado y depositarla otra vez en el frasco del cual la sacamos en primer lugar para proteger esta información. Esta etiqueta es sumamente importante y siempre va a estar acompañando al o los ejemplares de la cual fue tomada la información. Ok. Posteriormente a que se hace el manejo apropiado de la información que pudimos obtener de las etiquetas hechas en campo cuando se pusieron a los organismos o ahora ejemplares en sus frascos con alcohol, pasamos las etiquetas a lo que sería la bitácora si es que nos hizo falta registrar alguna información en ella, porque donde está más extendida esta información es en la bitácora. Ahora, lo que vamos a hacer es vaciar los datos que tenemos a lo que es una base de datos. Estas pueden variar según la institución en la que se esté manejando o el tipo de colección que sea. Como podemos ver aquí, la estamos haciendo más amplia para poder verlo mejor. Tenemos diferentes celdas, columnas que nos van a pedir información determinada que nos va a ser de mucha utilidad al hacer una investigación del grupo taxonómico, es decir, de los animales que estamos manejando en este caso,
insectos, coleópteros, y que este resguardo de la información es vital para que su recolecta sirva de algo. Lo que primero tenemos aquí es el número de frasco o caja de la familia que estemos trabajando, según el nivel que vamos a trabajar. En este caso, si estamos haciéndolo de coleópteros en su mayoría, es un orden y esta caja va a tener diferentes familias dentro, ya que es una categoría superior al de familia y involucra a varias. Ok, tiene que estar codificado el nombre de la caja para poder ubicarla con mayor rapidez y facilidad en una base de datos como esta, ya que solo podemos poner buscar y teniendo este número nos va a dar mucha información. El ID, que es la segunda columna, nos va a estar haciendo referencia al nombre, por decirlo así, de un ejemplar dentro de toda la colección. Este nombre, este ID, solo va a tenerlo ese ejemplar y nos va a facilitar saber qué pasó con él, qué información nos dio, dónde lo encontramos, etc. El gabinete y el estante son parte del mobiliario que está dentro de un laboratorio o colección, ya sea de un museo, en la cual vamos a resguardar nuestra caja o frasco. También van a estar referenciados, van a tener nombre, pero esto se va a otorgar cuando todo el trabajo previo de etiquetado, curación, es decir, su manejo al tenerlos en conservador, en un frasco etiquetado, en una caja, ya esté hecho. Ahora, el número de frascos también es importante porque puede contener un solo ejemplar o varios de ellos. Ok, el modo de preservación. Hay diferentes, modo líquido o modo seco. Que el líquido es mayoritariamente cuando se les coloca en un frasco con alcohol al 70%, según su tratamiento, ya que no es el único. En seco, cuando ya están montados en una caja entomológica con un alfiler. Laminillas, cuando son grupos que así lo requieren, como son las pulgas, pero ese es otro grupo y otra técnica a considerar, ya que se fijan en pequeños portaobjetos con un procedimiento específico. El número de ejemplar también puede ser considerado. Aquí no está colocado ya que quedó pendiente. El país, la mayoría de los que están registrados, como podemos ver, corresponden a México, del Estado de México también, del municipio Tlalnepantla de Vaz. Aquí podemos ver que la localidad donde fueron colectados la mayoría de estos es un ex ejido con el nombre de San Lucas Patoni. Día fue el 24 mes de marzo del 2019. La hora es a las 11:13 de la mañana y otras similares, según cómo se colecten o recolecten los ejemplares. ¿Por qué? Porque puede ser que escojas un intervalo de tiempo en el cual vas a estar colectando y ese intervalo de tiempo va a ser el que va a quedar registrado. Pero puede ser que en otro tipo de recolección tú encuentres un organismo o esté en tu trampa a tal hora. Esa hora donde tú lo resguardas de una forma para conservarlo va a ser la que tenga que estar registrada en esta base de datos. El tipo de vegetación. Aquí, como podemos observar, lo que predominó fue matorral xerófilo. Eso nos va a dar mucha información respecto a los grupos de insectos que podemos encontrar aquí según la literatura que podamos estar consultando. Y aquí también se menciona gimnospermas, es decir, algunas especies de pinos o similares. Puede que sea porque se trate de un área perturbada y haya una variedad de especies vegetales, y eso también hay que considerarlo. El hábitat puede que nuestro ejemplar haya estado entre madera, entre hojarasca, en hierba, etcétera, o que lo hayamos visto directamente en la trampa. Eso ya no es un hábitat, pero nos podemos guiar de que donde fue la trampa colocada, cerca de esa área, ese sería el hábitat más frecuente del organismo recolector. Aquí va a ser quien capturó a este organismo y se coloca.
Puede que sea la misma persona que determine. Sin embargo, esto puede variar. Uno lo puede recolectar y otra persona lo va a determinar. La técnica de recolección. Captura directa. Es que estuvimos caminando, buscando en la hierba y lo tomamos directamente de este lugar. Ahora, aquí podemos ver que debajo de captura directa tenemos la NTP80 o necrotrampa permanente. Es decir, que colocamos la trampa con un cebo que le resulta atractivo al insecto e insectos que queramos recolectar y pues cayó en esta y se preservó con el líquido que pusimos dentro para que no se dañara. Ahora tenemos latitud, longitud, etcétera. Estas son coordenadas que nos van a ayudar mucho para el posicionamiento de nuestro ejemplar. O si en un futuro queremos hacer otra recolecta con un fin similar al que hicimos antes, podemos decir, este ejemplar fue visto en tal fecha, en tal área. En ese sentido, podemos volver a ir y comprobar si está ahí, si ya no está, e incluso inferir por qué no se presenta en la siguiente recolecta, o porque estuvo presente en la anterior. Hay diferentes tipos de tomar coordenadas, pero son lo mismo en cierta forma. Pueden ser en longitud y latitud, en formato decimal o en UTM. La altitud también nos va a dar ciertas pautas de dónde está habitando este organismo cuando está vivo. Ahora, condiciones climatológicas. Aquí podemos observar que pudo predominar un estado del tiempo soleado, estaba nublado, había mucha humedad, etc. Temperatura ambiental. Eso es de importancia cuando tenemos que hacer este tipo de investigaciones. Observaciones biológicas. ¿Qué es lo que estaba haciendo este ejemplar? Si fue sensible de observación. Si se estaba alimentando, si se estaba reproduciendo, eh, si estaba en alguna etapa específica de su ciclo de vida. Tendremos que estar atentos a qué es lo que está pasando con nuestro organismo. El estadio tiene que ver con la anterior. Si es adulto, si es una náyade, cuando son acuáticos, si es una larva, si está en pupa, si es una ninfa, etcétera. Ya que nos puede dar información sobre su ciclo de vida y en qué temporada, según en la cual estemos, es que se encuentra más una forma adulta o una forma juvenil. Siguiente. Si es posible, si es que presentan dimorfismo sexual evidente, como en escarabajos, en escarábidos, que el macho presenta un cuerno visualmente notorio y la hembra no, podemos especificar qué sexo era. Otra vez tenemos una columna si eran adultos o no y pues lo registramos. Ahora vamos a la taxonomía, todo el arreglo de los niveles, que sería clase insecta, orden Coleoptera, familia, aquí tenemos varias, Scarabeide, Coccinellidae, Carabidae, Tenebrionidae, Geotruppidae, etc. Sobre todo estafilínidos, que van a ser muy dados en este tipo de vegetaciones, o depende de cómo lo estemos trabajando. Tenemos que tener cuidado en eso. También podemos tener su nombre común, si es que nos es posible identificarlos al mismo tiempo que se da la recolecta. Por ejemplo, los escarábidos, es así directo, escarabajos. La gente les da mucho por generalizarlos. Las catarinas son muy populares, entre otros. Aquí tenemos los hair-burning scrap beetles, que también van a tener nombres diferentes según el país en el cual se estén estudiando. Escarabajos de la madera, escarabajos vagabundos, según características que se les haya dado a nivel popular. Y en este caso, de esta base de datos, corresponde a un curso de licenciatura y tenemos unas columnas que nos van a dar información sobre quiénes hicieron este tipo de investigación.
En otras, lo que podremos encontrar en esta parte sería la institución a la cual pertenece la colección, ya sea el Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Instituto de Biología de la UNAM, eh, otros pertenecientes al Instituto de Ecología de la INECOL, eh, o ciertas instituciones que se dediquen a este tipo de estudios. Eh, y en ese sentido sería en general cómo se está usando una base de datos, ya que pueden ser un poco más complejas, ya que al identificarlos de una forma más específica va a haber particularidades mucho más destacables de una base de datos. Eh, Sobre todo lo que corresponde a esta parte de clase, orden, familia, esto está sumamente generalizado en este ejemplo y puede haber muchísimas más categorías intermedias a esto. Sobre todo cuando llegan a especie, se puede amplificar mucho más el trabajo que se les dedica a las bases de datos.